Buenos días con todos los participantes. Le damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy, donde presentaremos el tema de pautas de terapia ocupacional para el proceso de rehabilitación en el primer nivel de atención en pacientes post-ACV en etapa subaguda. Para ello nos va a acompañar el día de hoy el licenciado Luis Ángel Pablo Valdivia, profesional de la salud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctor Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud. Antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Tele Salud Misa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Bien, buenos días, licenciado Ángel. Quedamos atentos a su exposición. Muy buenos días. Primero agradecer al Ministerio de Salud por la invitación y un poco para exponer lo que trabajamos en terapia ocupacional enfocados en este caso a la atención primaria, ¿no? Como sabemos, la atención primaria es el primer nivel de atención de nuestra población y es con seguridad les diría que no hay un profesional terapeuta ocupacional que trabaje en atención primaria. Por ende, la exposición está un poco dado a pautas más básicas que cualquier trabajador de salud lo pueda realizar en beneficio de estos pacientes que pueden ser atendidos por ustedes mismos. Para contextualizar también, el accidente cerebrovascular es de las enfermedades que más discapacidad da en los pacientes. Es decir, es el que más grado de dependencia produce y por ende es de la que hace que la familia o el entorno familiar se involucre y cambie toda su rutina diaria. Por ello es muy importante la atención de estos pacientes, porque si no logramos darles desde la atención más oportuna y pronta, difícilmente podamos lograr una recuperación. También mencionar que de acuerdo al último censo, que ya fue en el 2017, me parece, en cuanto a discapacidad, del 100% de pacientes con discapacidad probablemente asistan a rehabilitación no más del 20%. Y esto es por múltiples factores. Uno es por la accesibilidad, otro es por el costo, porque estos pacientes a ser dependientes y llevarlos a un centro de salud, a un centro de rehabilitación o a este hospital que es el instituto, involucra un costo amplio y que a veces, muchas veces las familias no están en la posibilidad de realizarlo. Entonces, nosotros como terapeutas ocupacionales formamos parte del equipo multidisciplinario que nos encargamos de la rehabilitación. Y cuando hablamos de rehabilitación con el paciente, y en este caso post-ACV, lo que buscamos, lo primero que vamos a buscar en el paciente es que sea independiente. Y esa es una de las principales labores que realizamos nosotros, los terapeutas ocupacionales, ¿no? El paciente post-ACV con grandes dificultades motoras, con grandes dificultades sensoriales, con grandes dificultades incluso cognitivas y perceptuales, tiene un grado de dependencia. Dependiendo el nivel de lesión, dependiendo el lugar de lesión, la magnitud de la lesión va a ser o más dependiente o menos dependiente, pero igual involucra la atención de un familiar, la atención de una persona en sus actividades muy básicas. Entonces, lo que nosotros como terapeutas ocupacionales nos encargamos justamente de buscar esa independencia, primero en las actividades bien básicas como es el vestirse, el alimentarse y el realizar su higiene, para ir a actividades un poco más complejas, como por ejemplo el trasladarse, el subir escalera, ir a hacer las compras, o otro tipo de, como tener la responsabilidad de tomar su propio medicamento. Entonces, esa es nuestra labor principal. Obviamente, trabajando la independencia, ya buscaremos la reinserción social de la persona. Dependiendo de la edad en que se encuentre, podría ser al trabajo, podría ser al estudio, podría ser a su hogar, dependiendo del contexto en que se haya estado realizando antes de la lesión. Pero este es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto de todos los, del grupo de profesionales en rehabilitación. Entonces, lo primero que valoramos en estos pacientes es su grado de independencia y sus actividades de vida diaria. Entonces, para la charla lo he dividido en 6 puntos, ¿no? Para tener un poco el orden de lo que vamos a manifestarle. Primero, la importancia de la terapia ocupacional.
la evaluación, porque siempre se tiene que partir de la evaluación en cómo se encuentra el paciente y una planificación del tratamiento, la rehabilitación funcional, entendiendo por funcional no solo el aspecto motor, sino como ya les mencionaba, un accidente cerebrovascular tiene problemas también sensoriales, problemas cognitivos, problemas perceptuales e incluso podríamos decir que algunos tienen problemas hasta de conducta. El entrenamiento en actividades de vida diaria y la importancia de las actividades de vida diaria en estos pacientes, la adaptación del entorno y del hogar y unas conclusiones y recomendaciones para todos nosotros. Entonces, yendo a la importancia, ¿no? Yo siempre les manifiesto a los pacientes, o una de las cosas que los manifiesto es cuando a veces están con toda la depresión o han sufrido recién el accidente cerebrovascular y tienen normalmente el paciente que más se presenta es el paciente con hemiplegia, es decir, la parálisis de un lado del cuerpo. Entonces, lo primero que lo manifiesto y un poco para motivarlos es, dentro de las terapias, es, ustedes quieren que siempre les sigan cambiando la ropa, que siempre les estén realizando su higiene. Yo creo que ese es uno de los puntos que a ninguna persona le gusta que lo hagan por pudor, porque es algo íntimo y muchos factores adicionales que podamos tener innatos a cada uno de nosotros. Entonces, ese es un punto para motivar y mencionar la importancia de que sea independiente, ¿no? Y es lo que trabajamos en terapia ocupacional. Lo primero que vamos a buscar es la independencia. Y la independencia desde la parte más básica, que es realizar su higiene, realizar su alimentación, porque hay pacientes que tienen tanta dificultad motora que no tienen la capacidad de utilizar un cubierto, o tiene tanta afectación que a veces tiene dificultades para deglutir, entonces es necesario trabajar esas partes más básicas, ¿no? Y si tiene estos problemas motores y sensoriales, de repente no tiene la capacidad para poder colocarse las prendas inferiores o las prendas incluso superiores, ¿no? Porque una parte de nuestro cuerpo no está funcionando y si añadimos ahí por ahí problemas visuales o problemas sensoriales, difícilmente se pueda colocar una prenda superior. Entonces, la importancia del terapeuta ocupacional radica justamente en eso, porque el primer el primer objetivo de todos los pacientes con discapacidad tiene que ser la independencia. A veces, y ustedes todos hemos escuchado la palabra inclusión. No puede haber inclusión de un paciente con discapacidad si antes no es independiente. Difícilmente yo le voy a reinsertar o incluir al trabajo o a la sociedad si el paciente no puede por lo menos atenderse él mismo, ¿no? Entonces, desde ahí radica la importancia del terapeuta ocupacional. Entonces, hablamos de 5 aspectos importantes dentro de la atención primaria del trabajo del terapeuta ocupacional, ¿no? Primero, como ya les mencionaba, mejorar la independencia. Segundo, la rehabilitación y la recuperación. Y entendiendo por rehabilitación, el terapeuta ocupacional, a diferencia de nuestros colegas de terapia física, nosotros no nos valemos de ejercicios físicos, nosotros nos valemos de actividades. Actividades pueden ser lúdicas, pueden ser funcionales, pero con un propósito definido, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene dificultades para levantar el brazo, de repente para llevar el cepillo o la cuchara a la boca, puedo brindar algunas actividades que ustedes deben haber visto en los niños de inicial, que es, por ejemplo, llevar un cono de un lado hacia otro, de repente ensartar cuentas o de repente llevar maderitas de un lado para otro, de modo que a mí me permita posteriormente recuperar la función mano-boca con el objetivo de que pueda alimentarse, ¿no? Entonces nosotros no tanto hacemos ejercicios, pero sí hacemos actividades. Y una de nuestras actividades principales es la actividad, en este caso, propia de la vida diaria, es decir, el vestirse, ¿no? Que mejor que, por ejemplo, entrenarlo en que el paciente se pueda colocar una prenda, porque para colocarse una prenda necesita primero que tenga capacidad funcional en los brazos. Si pensamos solamente en colocarse, por ejemplo, el polo, que tenga la capacidad, un porcentaje de un buen control de tronco, que pueda lateralizarse o rotar, que pueda levantar un poco el brazo, que sepa dónde va a ir, en este caso la cabeza, el brazo derecho o el brazo izquierdo, añadido a eso la parte cognitiva, porque no puede confundirse, no se puede poner al revés, tiene que ponerse de manera adecuada. Entonces, la actividad para nosotros no es tan rica en lograr capacidad, ¿no? Entonces, cuando a veces le mencionamos al paciente
Dice, por ejemplo, en terapia física le pueden decir, señor, tiene que repartir este ejercicio 2 veces al día o 3 veces al día, todos los días. Pero eso está muy ligado a la parte evolutiva, es decir, a la voluntad. Hay pacientes que amanecen con las ganas de hacer la terapia, como hay momentos en que no lo puede hacer. O la familia no está con el tiempo suficiente para poder ayudarles, porque todos tenemos en nuestro día a día actividades que realizar, ¿no? Y una discapacidad como el ACV, de un momento a otro, es tan inmediato que nos tenemos que reorganizarnos y a veces no toda la familia está dispuesta o no tiene el tiempo para poder apoyarlos. Y de repente no va a poder repetir las pautas que le puedan decir en cuanto a ejercicio. Pero sin embargo, todos los días el paciente se tiene que cambiar la ropa, se tiene que asear, ¿no? Se tiene que alimentar. Entonces, si involucramos las capacidades funcionales en estas actividades, podremos estar logrando recuperar incluso función. Otro objetivo del terapeuta ocupacional es la adaptación del entorno, ¿no? Muchas veces nuestros hogares o nuestras casas, y especialmente en lugares donde el ambiente es pequeño, a veces hay mucho hacinamiento, o a veces la familia no sabe qué tan importante puede ser, por ejemplo, la altura de la cama para su independencia del paciente, ¿no? Entonces, adaptar el entorno, conocer el entorno, evaluar el entorno es casi fundamental para promover la independencia de estos pacientes. Otro objetivo, otro rol importante es la prevención de complicaciones, ¿no? Todos sabemos que al tener el ACV, al producir una hemiplegia, una parálisis del lado del cuerpo, pensando, por ejemplo, solamente en el brazo, donde el brazo obtiene una cantidad de peso que está cayendo hacia abajo por gravedad, ¿no? Entonces lo más común que produce es la subluxación de hombro. Entonces tenemos que darle pautas, indicarle que tiene que cuidar ese hombro porque una subluxación con un aumento de dolor, si no hay una adecuada prevención, tal vez sea muy limitante en su recuperación y en su evolución. Entonces, la prevención de complicaciones desde el buen control postural en un buen en sedente, en bípedo o echado, acostado sobre la cama es muy importante, ¿no? El tipo de asiento que debería tener, ¿no? Del tipo de sillón. A veces pensamos que darle lo más blando es lo mejor porque lo tenemos más cómodo y no necesariamente es así porque hacemos que tenga malas posturas a nivel dorsal, a nivel de la angulación de las piernas, porque donde podríamos producir más bien rigideces que puedan complicar su recuperación. Y otro punto importante es la reintegración social y laboral, ¿no? Pero como ya les mencionaba, la reintegración social y laboral, sin antes lograr independencia, no se puede dar, ¿no? Y esta reintegración social y laboral va a depender mucho de la magnitud de la lesión que tenga el paciente. Todo trabajo de atención a cualquier paciente tiene que venir de una evaluación y tiene que venir de una planificación del tratamiento que se le brinda. Y si hablamos de independencia, lo primero que tenemos que evaluar en terapia ocupacional es la independencia y la independencia y sus actividades básicas de vida diaria. El test que usamos nosotros, por ejemplo, acá el Instituto Nacional de Rehabilitación es el más conocido a nivel nacional, incluso internacional, que es el test de Bartel, el índice de Bartel, ¿no? Que tiene sus dimensiones donde se evalúa y se valora si el paciente es independiente para alimentarse, para vestirse, para realizar su higiene, para ir al baño, para subir o bajar escaleras, ¿no? Para ver si controla o no controla esfínteres. Pero estando ustedes pensando en atención primaria, lo, lo más, y para conocer bien una evaluación de terapia ocupacional, lo que tenemos que hacer es simplemente pensar en todo lo que hacemos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es voltearnos en la cama, sentarnos al borde de la cama, levantarnos, ir al baño para de repente realizar nuestra higiene, ¿no? Bañarnos, vestirnos posteriormente, ¿no? Ir a preparar o tomar nuestros alimentos, ¿no? Posteriormente ir a las actividades que tengamos que hacer, de repente al trabajo, de repente, qué sé yo, al colegio, o de repente quedarnos en la casa, hacer los quehaceres del hogar, ¿no? Y posteriormente regresar y nuevamente acostarnos, entre muchas actividades, ¿no? Entonces, y en las actividades del día a día están nuestra alimentación, es decir, si tenemos la capacidad para servirnos o no servirnos la comida, si tenemos la capacidad para usar o no usar los cubiertos, si tenemos la capacidad o no para levantar un vaso de agua
o comer todos los alimentos que nos brindan. El vestirnos está en el día a día, está el vestirnos, en el día a día está el ir a hacer nuestra higiene, o en el día a día está realizar nuestras necesidades. Entonces, cuando llega nuestro paciente con un ACV o post-ACV, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos qué es lo que hacemos durante todo el día. Todo el día, señora, el señor se puede alimentar solo, no o no se puede alimentar solo. Puede vestirse o no puede vestirse. Y si se viste todo, la prenda superior, la prenda inferior, la prenda superior interna, es decir, por ejemplo, en los varones el bikini, el polo, o las mujeres del brasier, ¿no? Porque esas son cosas muy elementales y muy importantes en cuanto a su independencia. Lo mismo para si se puede, por ejemplo, lavarse los dientes, si se puede ¿cómo se llama? Lavarse la cara, si se puede bañar o no se puede bañar. Y así vamos a tener un listado de actividades donde diremos el paciente no puede o sí puede determinadas cosas, para que posteriormente hagamos un plan de trabajo para que justamente este listado de cosas que no puede hacer lo pueda recuperar, ¿no? Entonces, esa es la evaluación que nosotros brindamos, ¿no? ¿No? Entonces, como ya le estaba mencionando, en una evaluación inicial vamos a ver lo que es la alimentación, entonces donde vamos a ver por ejemplo, la capacidad para preparar alimentos, para utilizar los utensilios, llevar la comida a la boca, y también es que hay que tener en cuenta la duración de la actividad, ¿no? Cuando nosotros no tenemos ninguna discapacidad, tenemos un tiempo para alimentarnos, normalmente lo hacemos rápido, pero cuando una persona tiene discapacidad, esto se va a tomar mucho más tiempo, ¿no? También vemos lo que es la higiene personal, es decir, el baño, como ya le estaba diciendo, qué tan accesible a su cuarto está, si está muy lejos, está cerca, el uso de los productos de higiene como el champú, el jabón, el cómo lo hace, ya sea porque el paciente a veces, normalmente nos bañamos en bípedo o parados, ¿no? De repente, posterior ya con la discapacidad, el paciente ahora lo hace sedente, o de repente no lo puede hacer en la ducha, lo tiene que hacer inicialmente un baño de esponja, lo realiza la familia. Entonces, todo eso tenemos que valorar, ¿no? El vestirse, como ya les mencionaba, el control de esfínter, es decir, si el paciente tiene la capacidad de continencia, tanto en la parte vesical como en los esfínteres para su defecación. La movilidad, es decir, se puede ir desde su casa, ir a los diferentes ambientes de la casa, puede ingresar al baño, no puede ingresar, puede ir a su cuarto, puede ir a la sala, puede ir al comedor o dentro de su propio domicilio, ¿no? Y el uso del baño propio, ¿no? El uso del baño a nivel interno, ¿no? Entonces, en resumen, yendo sobre estos aspectos, la terapia ocupacional analiza cómo la persona realiza estas tareas, ¿no? Identificando sus limitaciones y sus fortalezas, ¿no? Para desarrollar estrategias que van a permitir que el individuo alcance la mayor independencia posible en su vida diaria. Ahora, decimos la mayor independencia posible porque probablemente no logremos una independencia total si la discapacidad es grande. Le mencionaba al inicio que el accidente cerebrovascular es la enfermedad o una de las enfermedades que da la mayor cantidad de discapacidades y las discapacidades más limitantes que puedan existir, ¿no? Entonces, es probable que algunas actividades de vida diaria de repente no lo puedan ejecutar. Y si están en atención primaria, de repente todavía por el tiempo y la forma de tratamiento y no haber todos los especialistas que requieren la necesidad de los pacientes, probablemente no podamos recuperar la mayor independencia, pero sí le vamos a ayudar en las partes más básicas, ¿no? Que es lo importante, que ya les hablaba cuáles son, ¿no? Las actividades de vida diaria, ¿no? Entonces, la evaluación nos conlleva a tres puntos importantes, ¿no? Identificar las necesidades del paciente, de lo más básico, analizar sus limitaciones, no solamente en la parte funcional, no solamente en la parte, de decir, funcional, me refiero a la fuerza, a sensibilidad, sino también la cognitiva, es decir, si no se entiende o no se entiende, si puede hablar o no puede hablar, porque hay pacientes que tienen problemas para comunicarse, que son las afasias, ¿no? Sino también evaluar sus limitaciones en cuanto a su entorno, de repente las limitaciones de asistir al centro de salud, sus limitaciones de repente no hay quien le pueda ayudar en cuanto a sus terapias, las limitaciones desde el mismo entorno que no es el adecuado, ¿no? Entonces se tiene que analizar las limitaciones y obviamente establecer objetivos personalizados a cada uno. Cada paciente es independiente, cada paciente tiene sus propias necesidades, tiene sus propias limitaciones, tiene sus propias fortalezas. Entonces, en base a cada una de ellas,
se tiene que establecer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, este plan de intervención, ya lo estaba adelantando, este plan de intervención tiene que ser a corto plazo, a largo plazo, bueno, diseñar el plan. A corto plazo, de repente, desde el simple hecho de cambiarle, por ejemplo, y mencionarle a la familia, saben que ya en su cama tiene que tener la altura adecuada de repente de donde apoya el pie hasta la altura de la rodilla. Es decir, el paciente sentado con una angulación de flexión de rodilla de 90 grados, lo que mira eso debería ser la altura adecuada de la cama. Si está muy alto, si tiene una cama en la cual ustedes se pueda bajar la altura, excelente. Y si no, ver la manera de poner un tablillo, una tabla o algo que pueda permitir que se respete esta angulación de 90 grados, ¿no? De la altura de la cama. Porque eso le va a permitir al paciente poder pararse, poder impulsarse y poder posteriormente realizar marchas, ¿no? Entonces, la altura de la cama es muy importante para la recuperación del paciente en cuanto a su independencia. Lo mismo es del asiento, ¿no? Desde el momento que le decimos, ¿sabe qué? No le pueden poner en un sillón muy blando y tiene que sentarle en una silla, como se llama, dura, porque esta silla dura le da una información sensorial que va a hacer que tenga una postura más erguida y una adecuada postura. Ya estamos haciendo bastantes cambios, ¿no? Entonces, esos cortos plazos ya se puede lograr desde lo más básico, ¿no? Y a largo plazo ya pensando pues en que el paciente de repente cuando le decimos sabe que tiene que modificar su ducha, si queremos que el paciente se bañe, usted tiene que poner de repente unas barras al lado de su ducha o al lado del water para que le permita a él sostenerse y ponerse en bípedo, ¿no? Y de modo que ya no necesita de la asistencia de una persona, o de repente con el tiempo va recuperando algo de fuerza y función que permite que ese brazo que está afectado le ayude en su independencia, es lo que nos vamos a programar a largo plazo, ¿no? Entonces, a mediano plazo tendríamos que pensar en las actividades más básicas y a largo plazo las actividades un poco más complejas, como el salir a la calle, el subir escaleras, ¿no? O actividades como la reinserción a su trabajo o a la escuela, ¿no? Entonces, es importante el plan de intervención, pero que tenga que ser personalizado porque cada paciente es distinto. Entonces, entrando en la rehabilitación funcional. La rehabilitación funcional nos centramos a recuperar las habilidades perdidas producto de esta enfermedad, ¿no? Esta recuperación, como los mencionaba, lo ideal sería con un enfoque donde participen todos los profesionales de la salud, pero en todo caso, estando en atención primaria, estando el personal de salud que se encuentre, piensen que tiene que ser un enfoque multidisciplinario, es decir, donde pensemos que tenemos que trabajar la parte funcional de fuerza, la parte de independencia y la parte de inserción. Teniendo un enfoque multidisciplinario, pensando en que puedan hacer el trabajo del fisioterapeuta, el terapeuta de lenguaje, el terapeuta ocupacional, va a permitir que el paciente pueda recuperarse mejor en cuanto a sus discapacidades presentes producto del accidente cerebrovascular. ¿Qué va a permitir este enfoque multidisciplinario? Que va a haber una recuperación funcional más óptima y más próxima, una mejora en la calidad de vida y las intervenciones van a estar centradas en el paciente, ¿no? Si nosotros pensamos en que el paciente tiene una hemiplegia de un lado del cuerpo, es decir, parálisis de un lado del cuerpo, lo que tenemos que pensar en un enfoque multidisciplinario es que primero tiene que tener un buen control de tronco, porque un buen control de tronco me va a permitir mejorar su independencia, que tenga una adecuada fuerza muscular o una adecuada capacidad funcional que le permita ejecutar cosas y le va a permitir, y también pensar en que se pueda comunicar, ¿no? Porque hay pacientes que de repente por ahí tienen problemas de lenguaje, pero eso no quiere decir que no se puedan comunicar. Tenemos que encontrar la forma de comunicarnos y el paciente pueda decirnos si tiene necesidad de hambre, si tiene necesidad de ir al baño, si tiene la necesidad de que sienta el simple hecho de mencionar que tenga frío, sienta calor, que logremos una comunicación va a hacer que nuestro programa de tratamiento funcional sea el más adecuado y más óptimo, ¿no? Entonces, hay 4 cosas que dentro de las estrategias que le brindamos, dentro de las actividades que brindemos, tenemos que buscar. Primero, en un paciente que tenga un accidente cerebrovascular, tenemos que brindar ejercicios de movilidad articular.
segmento que está afectado, pensemos en miembro superior en este momento, tenemos que buscar que se mantenga la mayor movilidad posible, ¿no? Nosotros podemos mover nuestros brazos en diferentes direcciones y esos movimientos también hacer que el paciente es decir, producto por el mismo personal de salud, ¿no? Respetando los parámetros propios innatos de cada uno. No podemos de repente traccionar más allá de lo que necesite, porque recuerden que podemos producir más dolor y eso va a ser una limitación en cuanto a su recuperación. Conociendo la enfermedad, nos vamos al segundo punto, que es las técnicas de estiramiento, ¿no? ¿No? El accidente cerebrovascular nos va a producir lo que se llama la espasticidad, la rigidez. Ya, bueno, continuando con la exposición, estábamos en esta lámina que era para mejorar la movilidad, qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Pues como primer objetivo sería, ya les estaba mencionando cuando tuvimos este pequeño impasse, los ejercicios de movilidad articular, las técnicas de estiramiento, que es muy importante por los reflejos productos del accidente cerebrovascular que están presentes, los ejercicios de resistencia y las actividades funcionales. Mejorar lo que es la coordinación y equilibrio, brindar ejercicios de coordinación dentro de las actividades propias de vida diaria. Encontramos muchas actividades que nos pueden mejorar esto, desde el hecho de simplemente procurar el patrón mano-boca, el uso de cubiertos, el atado de zapatos, el abotonado, una serie de actividades que van a promover la coordinación bimanual o integración de ese brazo afectado, es muy importante. En cuanto a equilibrio, por ejemplo, el estar el trabajar en sedente al borde de la cama, ¿no? Promoviendo que rote un poco el tronco, ¿no? Para que posteriormente esto nos sirva para que se pueda vestir, el pedir que se incline un poco y trate de agarrarse la punta de los pies para que pueda pensar en colocarse las medias o los zapatos, son técnicas muy importantes que podrían ayudar a que mejore el paciente su independencia. Uso de superficies inestables, nos van a permitir que cuando, por ejemplo, el paciente pueda ir a hacer la marcha, ustedes saben que en nuestro territorio nacional no solamente pues caminamos sobre un terreno liso como puede ser Mayólica, sino pueden salir a la calle y es diferente la textura del piso en cuanto a si fuese tierra sentada, si vive por arenal o si de repente vive en asentamiento humano. Entonces, estas superficies inestables es el primer paso para la reinserción del paciente en cuanto a su accesibilidad y su marcha. Y la práctica de movimientos complejos, es decir, ya más elaborados como el lanzar, el tirar, ¿no? Va el bailar o actividades un poco donde involucren más segmentos corporales, también son muy importantes para mejorar lo que son coordinación y equilibrio. Yendo a lo que es entrenamiento de actividades de vida diaria, centrándonos propios en las actividades de vida diaria. Hablaremos de las actividades más básicas de la vida diaria. Como ya lo mencionaba desde el inicio, ¿no? El vestirse es una de las herramientas que de repente nosotros usamos bastante para la recuperación funcional del paciente, ¿no? El hecho es diferente vestirse una prenda superior a una prenda inferior, y hay complejidad. Es diferente ponerse un polo a colocarse la camisa. Ya hay más complejidad de repente en el polo. Y si es una prenda más íntima, por ejemplo en las damas, el brasier, el hacer el broche, el abotonado, es más complicado que una prenda propia, ¿no? Entonces, siempre va a haber graduación de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Añadido a eso está lo que es el control de tronco, dónde o cómo lo realiza. Normalmente nosotros nos vestimos en bípedo, hay personas que de repente lo hacen sentados, pero con estos pacientes lo más seguro por su seguridad y evitar una posible caída, lo vamos a tener que realizar al inicio en sedente. Entonces va a tener que tener buen control de tronco, va a tener que tener aparte una adecuada capacidad perceptual y cognitiva, de modo que permita que se pueda vestir. Entonces, eso es un aspecto muy importante para la recuperación de nuestros pacientes. El aseo personal, el promover de que el paciente se pueda lavar la mano solo, que va a permitir que integre ese brazo afectado, no sea o que lo mire ese brazo afectado, que se lave la cara, que se lave los dientes. Cuando el paciente realice
cuando el paciente pueda realizar las actividades más reales a como siempre lo hacía, vamos a lograr mayor recuperación. Recuerden que nosotros, nuestra premisa también está mucho en la memoria que ya tenemos por la experiencia, ¿no? Si antes de la lesión el paciente era independiente, se podía vestir, se podía alimentar, se podía realizar su higiene, podía caminar, tenemos que dar actividades similares para que esa memoria de la experiencia vuelva a salir nuevamente estos movimientos. Mejorar la alimentación promoviendo siempre el uso de ambas manos en la medida de lo posible y si no, que simplemente el paciente lo pueda realizar, pero en una adecuada posición sedente, con un adecuado control postural del cuello y cabeza, con un adecuado patrón mano-boca para que el paciente no pueda tener algún problema en cuanto a la deglución. La movilidad dentro del hogar, ¿no? De repente colocar cerca como a su cuarto barras a nivel de la pared, de modo que le permitan al paciente tener la seguridad de que no se va a caer, o en la ducha, como les mencionaba, o en el baño, colocar barras de sujeción que le permitan el incorporarse o el sentarse para facilitar su independencia. Así como le mencionaba en cuanto a la movilidad, las recomendaciones o las técnicas para el entrenamiento de vida diaria, uso de herramientas. Son 4 que he colocado acá, que son uso de herramientas adecuadas, ¿no? Adaptaciones que le puedan facilitar al paciente la independencia, ¿no? Por ejemplo, el uso de cubiertos adaptados. Al inicio, de repente, el paciente no es capaz de agarrar el cubierto, porque el cubierto es plano, de repente engrosar el cubierto, de modo que mejoremos su agarre y su prensión, ¿no? Para que se pueda vestir. De repente tiene dificultades para atarse los botones, cambiarlo por pegapegas o usar otro tipo de aditamento que no le impida al ser independiente. De repente ponerle una talla de polo un poco más grande, de modo que tenga más facilidad en cuanto a su vestimenta. De repente para el calzado, ya no usar cordones para atarse, sino de repente, ahora hay muchos solamente para colocar el pie o de repente usar el tipo pega-pega, esas correas que simplemente se ponen y en vez de estar usando los cordones para atarse, ¿no? Entonces, ese cambio de adaptaciones va a permitir que el paciente sea independiente. La simulación de actividades cotidianas, ¿no? Es decir, nosotros nuestras actividades que necesitamos para nuestros pacientes tienen que ser simuladas o el propósito tiene que ser siempre independencia. Al inicio les comentaba que, por ejemplo, para poder alimentarse, yo puedo utilizar una serie de conos de que me permita una cierta flexión del brazo, ¿no? Pero que está simulada que, por ejemplo, para llevar el patrón a la mano a la boca o de repente para pensar en que pueda lavarse la cara, de repente yo le pongo para que ponga ganchos a determinada altura, pensando en que de repente se tenga que lavar el cabello. Entonces, las actividades tienen que estar simuladas con un objetivo o un propósito definido. No es simplemente dar una actividad por dar la actividad, no es una actividad de entretenimiento del paciente, sino es una actividad que tiene un propósito generalmente dentro de lo que es las actividades de vida diaria, pensando en que tiene que abotonarse, pensando en que tiene que vestirse, pensando en que tiene que de repente colocarse sus prendas inferiores, de repente que tiene que bañarse. Entonces, las actividades tienen que estar simuladas, pero con un objetivo definido. En el entrenamiento, en la gestión del tiempo, como ya les mencionaba, el paciente por sus limitaciones, va a tomar más tiempo de lo habitual, pero eso no quiere decir de que le vamos a dar todo el tiempo. Tenemos que darle las tareas de repente un poco más fraccionadas para que este tiempo que producto de la discapacidad es como 10, cada vez baje a 9, cada vez vaya a 8 y llegue a lo normal que de repente es como 4, ¿no? Que era el tiempo que debería usarse normalmente. Entonces, el entrenamiento y la gestión del tiempo también es muy importante. Y siempre el fomento de la independencia. Lo que pasa con nuestros pacientes con accidentes cerebrovasculares es que la familia lo apoya de tal manera que ya se involucra mucho en su independencia y está muy sobreprotegido. Entonces, la familia tiene que entender que el paciente ya no tiene la enfermedad cuando llega a nosotros. La enfermedad lo tuvo cuando estuvo en el hospital y le dieron el alta. Cuando ya le dan el alta, lo que tiene es una secuela de esa enfermedad. Y como secuela, solamente necesita los cuidados básicos
e inmediatos, pero no al grado de sobreprotección. Siempre tiene que involucrar o tiene que permitir que el paciente realice sus cosas, porque si no le permite, no se va a poder recuperar el paciente, ¿no? El paciente, yo le ayudo a vestirse porque no puede, pero no le dio el polo para ver si lo intentó y lo podía realizar. No, yo le tengo que alimentarse porque se demora. Tiene que entender que el paciente tiene que alimentarse y tomarse el tiempo al inicio que le corresponde y poco a poco gradualmente estar disminuyendo, ¿no? O su mano derecha, que justo es la afectada y es la que dominaba. Bueno, tendrá que empezar a practicar con la mano izquierda hasta que logre la capacidad funcional del otro lado. Siempre tenemos que promover la independencia. Él no se puede bañar porque ya no se puede parar. Bueno, le ponemos una silla de plástico en la ducha, que se siente, le damos los aditamentos para que con un brazo que está bien se pueda realizar la mayor actividad. De repente en algunas partes sí le tendrá que ayudar, pero en otras partes no. Entonces siempre hay que fomentar la independencia en nuestros pacientes. Ya si el paciente va evolucionando, ¿no? Pueden hacer, ahí ustedes, por ejemplo, en lo que es atención primaria, pueden hacer, un día pueden invitar a muchos pacientes y hacer una actividad como una cocina básica, como un mini chef o algo donde involucre a todos los pacientes y cada uno tenga responsabilidades. Tú picarás esto, tú pelarás esto, tú estarás en la cocina para hacer alguna cosa, obviamente de acuerdo a su capacidad, ¿no? Ya si no tú, si usted ya está practicando en la cocina, bueno, ustedes ayudarán a lavar los utensilios que se utilizó y viceversa, de modo que no solamente promovamos acá la capacidad funcional de uno, sino también el roce social entre todos los pacientes, y es una forma también de una comunicación muy asertiva que va a permitir que el paciente logre una mejor evolución, ¿no? El vestirse, desvestirse, y el manejo de las tareas financieras básicas, como ir a comprar tu pan, ir a comprar al mercado tus cosas básicas, o ser independiente para subir a la movilidad, ya sea a la combi, al taxi o al transporte público que tengan que hacer, son parte del entrenamiento que se le puede brindar al paciente, ¿no? Antes nosotros salíamos juntábamos a un grupo de pacientes y le llevábamos, por ejemplo, al supermercado a que puedan hacer compras, con el objetivo de que ver, por ejemplo, cómo cruza la pista, cómo puede subir, cómo se desenvuelve al solicitar o lo que quiere comprar, ¿no? Entonces, todas esas capacidades tienen que ser valoradas porque lo que buscamos es la reinserción. Entonces, si todos estos detalles lo tenemos muy en cuenta, vamos a tener mayor posibilidad de que la reinserción sea óptima, ¿no? Qué mejor que verlo en la propia actividad, ¿no? Si tiene el paciente la capacidad de realizarlo o no realizarlo. Entonces, y la adaptación del hogar es un punto muy importante porque, como ya les mencionaba, esto va a permitir que el paciente sea independiente, ¿no? Desde la modificación del entorno, desde el mismo acceso, de repente ver el ancho de la puerta, ¿no? De modo que el paciente, si es que está en silla de ruedas, tenga la posibilidad de ingresar a la silla de ruedas. Normalmente el ancho de la puerta, lo recomendable es entre 80 a 90 centímetros, de modo que pueda ingresar una silla de ruedas. El primer ambiente de ingreso, que podría ser normalmente es como la sala, ¿no? Entonces tenga espacio suficiente para que se pueda desplazar la persona, ¿no? El evitar las alfombras, el evitar el hacinamiento, ¿no? Esta valoración es muy importante porque si modificamos estas cosas, el paciente va a tener más independencia, ¿no? Más independencia, que es lo que buscamos. Muchas veces las limitaciones que encontramos van a estar en la flexibilidad arquitectónica, ya les mencionaba, en los anchos de las puertas, ya les mencionaba, por ejemplo, las alturas de la cama, o a veces limitaciones que, por ejemplo, la mesa es muy alta y el paciente no puede llegar para que pueda, por ejemplo, levantar el brazo. Entonces, es necesario, como se llama, modificar, ¿no? A veces el baño, normalmente la tasa del water es muy baja, ¿no? Entonces, el paciente se le ayuda a sentarse, pero tiene más dificultades para incorporarse. Entonces, esas limitaciones arquitectónicas es necesario modificarlas, y si no modificarlas, adaptarlas para que promovamos la independencia, ¿no? Y esa adaptación tiene que ver con el acondicionamiento de la vivienda. Evidentemente, todo va a estar de acuerdo a la posibilidad de la familia que le pueda brindar, ¿no? Porque ese es uno de los factores que nos chocamos muchas veces para cuando queremos modificar el entorno. O si es que en la vivienda es propia o no es propia, porque si no es propia, también es difícil, es muy probable que
el acondicionamiento o el cambio no se pueda realizar, porque de repente está alquilada, vive en un departamento alquilado donde no, el dueño no te permite hacer mayor modificación, también esa es una de nuestras limitaciones que nos vamos a encontrar. Pero siempre tenemos que promover que todos los ambientes que utilice el paciente sean o estén más acordes a su capacidad y en cuanto a sus medidas, ¿no? La altura de la cama, que sea de la altura del piso hasta la altura de su rodilla. La altura del asiento, lo mismo, ¿no? Que es mejor estar en una silla, digamos, de comedor, hasta estar a un sillón blando. Que el colchón no tenga que ser muy blando, porque eso no le va a permitir un adecuado control postural de la persona, porque como es muy blando, yo lo siento al borde de la cama, lo más probable es que se me pueda caer o tenga problemas en su equilibrio de tronco, ¿no? Cuando un colchón es semiortopédico, un poco duro, difícilmente el paciente va a tener inestabilidad. Entonces, esas adaptaciones en el entorno, por más básicas que parezcan, ayudan bastante a mejorar su independencia. Ya les estaba comentando, ya les estaba diciendo, ¿no? Con esto de las modificaciones, incluso en el baño, por ejemplo, ponerle un piso antideslizante para evitar un riesgo de caídas, ¿no? Y como, como las recomendaciones más básicas que podamos dar en los pacientes, ¿no? Ya si la familia o los pacientes tienen la capacidad, como se llama, de hacer otras modificaciones, también son muy importantes, ¿no? La tecnología y ayudas técnicas son muy importantes, como por ejemplo el uso de alarmas, el uso de cambiar los botones grandes de intercomunicadores, ¿no? Pensando ya en tecnología un poco más avanzada que el paciente puede usar, pero entendamos que en atención primaria eso no se va a dar. Pero sí es muy importante la iluminación, ¿no? Muchas veces colocamos los focos que se utilizan en la casa son de intensidad muy baja, que no hay una buena iluminación, pero mejorando la iluminación ayudamos bastante al paciente para que pueda desenvolver de manera más adecuada y óptima, ¿no? Es importante siempre la organización de su rutina diaria, es decir, al paciente hacerle como un horario. Mira, este va a ser tu horario, tu horario para que el paciente su tiempo lo utilice de la mejor manera. Todos los días tomarás desayuno a las 8 de la mañana. Eso quiere decir que tendrás que levantar de repente entre 6 a 6 y media, porque te tienes que cambiar la ropa, porque te tienes que asear para que puedas tomar tu alimentación a esa hora. Si el almuerzo es a las 12 o a la 1, tienes un tiempo entre 9 a 10 o 9 a 12 del día en la que le podemos planificar que se iba a hacer algunos ejercicios, algunas actividades, no estar solamente en tu dormitorio porque eso no es bueno, tienes que salir a hacer actividades más sociables, ¿no? Porque el estar solo en el dormitorio lo que vamos a promover es más dependencia e incluso algún aspecto como la depresión, ¿no? Posteriormente, si almuerzas a las 2, tienes que colaborar con algunas tareas propias de la casa. Ya de repente no podrás lavar los servicios, pero podrás hacer otro tipo de tareas que involucren tu participación, hasta que te acuestes a las 8 de la noche o de repente a las 9. Un horario, una organización y una rutina es muy importante en la recuperación de estos pacientes, ¿no? Y evidentemente el apoyo familiar y comunitario que es importantísimo, ¿no? Siempre tenemos que promover la seguridad en cuanto a barras, en cuanto a que no haya hacinamiento, en cuanto a que evitar cables, ¿no? Organizar todo esto para evitar posibles caídas, que es lo único que haría que el paciente tenga mucho más dependencia, ¿no? Cada adaptación, cada modificación tiene que estar de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Porque si no vemos la necesidad del paciente, si no hacemos si hacemos las adaptaciones sin pensar en ellos, no vamos a lograr objetivos. Viendo sus limitaciones, viendo sus necesidades, y si a eso hacemos las adaptaciones, vamos a lograr mejorar, que el paciente su recuperación, su reinserción sea lo mejor posible. Como conclusiones y recomendaciones, ¿no? El terapeuta ocupacional, como ustedes saben, es encargado, ya les mencioné, que es encargado de la importancia, de la independencia. Entonces, una intervención temprana, individualizada, con un tratamiento personalizado, va a ayudar a que el paciente logre su independencia y su posterior reinserción, ¿no? Es importantísimo que la atención sea inmediata, personalizada,
con un enfoque de independencia. Eso es dentro de los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la intervención temprana? ¿No? Va a ayudar a que vamos a maximizar su independencia y obviamente su recuperación funcional. El enfoque individualizado, vamos a saber cuáles son sus objetivos prioritarios, sus necesidades prioritarias y trabajarlas, ¿no? Porque si fuese muy general, no vamos a ir a lo que el paciente necesita. Y un punto muy importante que se me está dejando pasar, siempre conversar con el paciente qué es lo que a él le quisiera recuperarse lo antes posible, ¿no? Siempre tiene que estar centrado en la necesidad del paciente, ¿no? Eh, a veces se nos pasa en que vamos a nuestros objetivos mayores, que son, por ejemplo, marcha y que el paciente camine, pero de repente el paciente, su necesidad era utilizar su mano porque está estudiando, está trabajando, o su labor principal necesita la recuperación de sus manos, ¿no? Entonces, y lo dejamos para después, ¿no? Entonces, nuestros objetivos, nuestro enfoque tiene que estar individualizado de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo a su capacidad funcional, conversado con el paciente, ¿no? Conversado con el paciente y llegar a la conclusión. Evidentemente, a veces el paciente nos va a pedir de repente objetivos que no se van a poder lograr, pero sí se puede conversar y ver la necesidad y estar trabajando sobre ello, ¿no? Buscar siempre la integración de la familia, porque si no hay un apoyo de la familia, difícilmente vamos a lograr la recuperación. Si la comunidad se puede apoyar, mejor aún. La importancia del entrenamiento funcional, es decir, que el paciente se pueda vestir solo, que el paciente pueda usar sus miembros superiores de la manera más adecuada y correcta posible y que pueda desplazarse por diferentes lugares y evidentemente la adaptación del entorno como parte principal también del trabajo que realicemos, ¿no? Que se desarrolle programas de rehabilitación integrales, ya les mencionaba, por ejemplo, esto de momentos de compartir como grupo al hacer una actividad de cocina o hacer, qué sé yo, a salir a la calle, aunque sea al parque entre todos, hacer algunas actividades propias de talleres como charadas, como por ejemplo de música, ¿no? O entornos que permitan mejorar su capacidad funcional, mejorar su salud mental y buscar siempre su integración, ¿no? Fomentar la participación del paciente, promover la educación y la prevención y siempre estar pendientes que el paciente tenga siempre una atención no solamente inmediata, sino también posteriormente. A nuestros pacientes nosotros nunca pensamos en un paciente neurológico especialmente, difícilmente se les pueda dar de alta, ¿no? Lo que nosotros hacemos se les brinda una alta temporal, porque siempre hay que estar chequeando cómo va, de acuerdo a 2, 3 meses del alta, porque esta lesión, al ser discapacitante y al tener de repente secuelas, si el paciente no realiza las pautas como debería ser, probablemente incluso podría retroceder. Entonces, siempre tener un cuaderno donde la cual tengamos todos bien chequeado a cada paciente y con determinado cada consulta de cada 2, 3 meses, vamos a permitir que el paciente se esté desempeñando con la mayor independencia posible y evidentemente mejorando su calidad de vida. Bueno, espero que la charla, en realidad la labor que realizamos todos los profesionales, tratamos de hacerlo lo más sucinto posible en una charla de 40, 50 minutos o una hora, ¿no? Y he tratado de brindarles lo más que puedan requerir, ¿no? Si tienen alguna pregunta, igual muchas gracias por la invitación y estoy atento a lo que ustedes digan. Bien, muchas gracias, licenciado Luis Ángel, por la excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas, sus consultas mediante el chat para que el licenciado nos pueda ayudar a resolverlas. Bien, licenciado, al parecer ha quedado todo claro para los participantes. Para ya poder finalizar con la ponencia del día de hoy, le pedimos que nos pueda brindar una recomendación final para nuestros participantes. Gracias. Bueno, como les mencionaba también al inicio, los terapeutas ocupacionales somos pocos a nivel nacional. En la parte formativa son pocas las universidades que lo forman. Entonces, y estoy completamente seguro que, al menos hasta que yo sepa, no hay un profesional que trabaje en atención primaria, es decir, en los centros de salud. Entonces, simplemente al trabajador de salud, indicarles que lo más importante
del paciente post-ACV es promover y buscar mejorar su independencia. La independencia es de lo más básico, ¿no? Que lo más básico puede ser la alimentación, el vestido y la higiene, y posteriormente pensar en lo más macro, ¿no? Cambiando un pequeño detalle en el entorno de la familia, desde modificando un entorno, ya sea de su domicilio, estamos logrando bastante, ¿no? Y el simplemente de escuchar sus necesidades y evaluar y decirles al paciente, tienes la posibilidad de recuperarte, porque la tienen, toda lesión neurológica lo puede tener, ya estamos ayudando bastante, ¿no? Qué mejor que centrarnos en las necesidades personales de cada uno y trabajar sobre ellas, ¿no? Eso sería lo que le podría mencionar y nuevamente gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, licenciado Luis Ángel Pablo Valdivia, que nos ha acompañado el día de hoy del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.